Ayer estaba empezando a leer el nuevo libro de Tamara Tenenbaum y pensaba cómo los pibes de 30 o de 30 y pico, creo que ella es un poquito por arriba de los 30, piensan el mundo y lo transmiten. Y creo que el vínculo se me hizo derecho, pensar en el puente de Tamara Tenenbaum a Luciano Lutero, a nuestro invitado hoy, ahora, en el auditorio de Tigmas, la plataforma de educación que se presenta en la Feria del Libro, porque Luciano es de una generación posterior a la que yo pertenezco, a la que durante años hemos pensado el mundo, la realidad, los hijos, los adolescentes, y ellos, Luciano, hoy están pensando la infancia, la adolescencia, la política, para los chicos de 30 y pico, todavía tenés 30 y pico, así que vale, para los chicos de 30 y pico, y cómo eso de alguna forma dibuja o conforma la realidad del siglo XXI. Lo digo esto porque Luciano Lutero es un tipo que ha escrito un montón de libros. Yo creo que siempre digo el mismo chiste, que escribe durmiendo. Y siempre ha trabajado muchísimo el tema de la psicología, que es su fuerte. Incluso ha trabajado la literatura, que es otro de sus fuertes. Y desde hace por lo menos 2 ensayos se ha abierto un poco más a la difusión de la psicología o los aspectos que aborda en su trabajo habitual, pero ya pensando hacia los padres, hacia los adultos, porque Luciano trabaja con chicos, trabaja sobre todo con, bueno, en su primer libro, en su libro anterior, mejor dicho, trabajaba la pedagogía, la psicología infantil, y en el nuevo, la psicología para los adolescentes. Tengo los 2 libros en la mano, yo soy un poco torpe, pero los quiero mostrar a los 2. El libro era el primero, que salió a fines del año pasado, era este, Más crianza, menos terapia. Y el que acaba de salir es Esos raros adolescentes nuevos, que sería la segunda parte de Más crianza, menos terapia. Ya hemos hablado de Más crianza, menos terapia en el auditorio de Grandes Libros. Ahora vamos a hablar de este nuevo. Luciano, muchas gracias por estar en el auditorio de Tigmas. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Primero que nada es preguntarte sobre, en este tránsito que se da de la infancia a la adolescencia, ¿cuáles son los rasgos que encontrás que son cercanos y cuáles son los rasgos completamente diferentes en tu trabajo habitual o en tus consultas habituales? Creo que hay cosas que, como bien decís, que permanecen y hay cosas que cambiaron. Sobre todo en lo que tiene que ver con los adolescentes puntualmente, hay conflictos que permanecen, que son conflictos propios de la adolescencia y que son los que permiten que sigamos hablando de adolescentes aunque haya cambiado el tiempo, pero también hay cosas que cambiaron mucho. Una de las cosas que cambió sensiblemente es el lugar del adolescente o del joven en la sociedad, ¿no? Digamos, hasta hace unos años lo esperable, ¿no?, era que el adolescente estuviera retirado de la esfera pública y que realizara un primer acto público, por ejemplo, a los 18 años al votar. Antes de esa edad, ¿no?, estaba, por decirlo así, reservado al ambiente doméstico. Los padres podían decirle: cuando seas grande, ¿no?, podían amenazar con que, bueno, si cuando tengas tu casa, cuando llegue el momento en el que pase tal o cual cosa, mientras que hoy en día, ¿no?, los jóvenes realizan actos públicos desde muy temprano. Sobre todo esto es algo que se ve a nivel de las redes sociales, donde generan opinión, generan tendencia, intervienen en debates, militan, participan de movilizaciones, ¿no? Creo que en algunas de las últimas movilizaciones que vimos son movimientos casi fuertemente juveniles, ¿no?, mayoritariamente juveniles, ¿no? Creo que justamente se publicó ahora recientemente por Paidós un libro de Luciana Pecker que se llama La Revolución de las Hijas, que me parece que es un gran título, está muy bien ubicado ese lugar de la hija, que ya no es la hija en el sentido infantilizado, sino que es la hija que, ¿no?, revoluciona. Ya no hace falta ser adulto para ser revolucionario, ¿no? Con respecto a Más crianza, menos terapia, vos estuviste elaborando distintas formas de llegar a... No sé si la palabra trauma va a estar bien escrita, va a estar bien dicha, pero bueno, distintas formas de llegar a los traumas de la infancia. Y aquí, en este libro, también abordás, creo que son 3 o 4 capítulos como en el anterior, y el primero que mencionás es el de la sexualidad. ¿Es el dato que habla de la adolescencia?
La sexualidad es un capítulo fundamental de la adolescencia, ¿no? Eso fue desde siempre, ¿no? De hecho, si algo caracteriza la distinción entre pubertad y adolescencia es que la pubertad es un hecho más bien biológico, que implica un desarrollo del cuerpo, un apronte del cuerpo para que, por ejemplo, la posibilidad de la reproducción sea un acto efectivo. La adolescencia es la vía de elaboración de la pubertad, ¿no? En ese sentido, hay cambios muy importantes en la adolescencia actual respecto de otro tiempo, ¿no? Me refiero sustancialmente o fundamentalmente al hecho de que los adolescentes de hoy en día no viven ese camino de manera tan subrepticia como en otro tiempo. Hay una apertura mayor a la experimentación. De hecho, algo que preocupa mucho a los padres, ¿no? Y de hecho han salido bastantes notas sobre esto, es la cuestión de el género fluido en los jóvenes, el hecho de que estén más abiertos a experiencias con su mismo género, ¿no? Que de alguna manera la indeterminación de la sexualidad sea mayor, ¿no? Digamos, lo que uno encuentra en la consulta hoy en día es mucho más frecuentemente jóvenes de 18, 19 años que han tenido experiencias homosexuales explícitas, ¿no? Ya no se trata solamente de algún tipo de experiencia furtiva, sino que más bien están dispuestos a experimentar. Ese es un tema que es bien, bien importante, ¿no? Porque como yo suelo destacar, ¿no? Me parece que esa experimentación a veces los adultos tenemos una visión demasiado exigente y esperamos una definición de eso. Y nos olvidamos de que la adolescencia es un tiempo de prueba, es un tiempo de ensayo, es un tiempo en definitiva, de ir viviendo distintas cosas. Y así como ocurre hoy en día con los niños trans, ¿no? Los llamados niños trans, donde, por ejemplo, rápidamente hay una presión social por querer determinar el sexo o el género de un niño, con los adolescentes pasa algo parecido. Hay algo del estilo de hiciste tal cosa, entonces sos esto, ¿no? Y esa ecuación no es un problema y es una exigencia más bien de los adultos que una pregunta de los jóvenes. ¿Cómo cambia el adolescente de hoy respecto de las generaciones como la mía y también la tuya? Nosotros vivíamos una adolescencia llena de prohibiciones. Yo empecé a vivir la adolescencia, empecé a transitarla a los pocos años de haber salido de la dictadura militar. Eran los primeros años de la democracia y yo era un adolescente reciente. Vos eras adolescente en la década del 90, pero digamos, esa década también estaba para nosotros todavía una década donde estaba muy contenida. Digo, nuestra adolescencia fue una adolescencia donde los límites estaban muy marcados y muy presentes. La adolescencia de hoy tiene límites mucho más fluidos. Cambia la personalidad, cambian los problemas, cambian los traumas. Otra vez dije la palabra. Creo que la voy a decir un par de veces hasta que me lo quieras corregir. No, está bien usada la palabra, ¿no? Creo que sin duda las cosas han cambiado porque ya los jóvenes, como retomando lo que decía al principio respecto de este perfil público, no esperan demasiada autorización, ¿no? El joven de hoy en día no espera tanto el permiso para algo. Pongamos un ejemplo trivial, ¿no? Digamos que también preocupa mucho a los padres hoy en día, que es la cuestión del consumo de drogas, ¿no? Digamos, cuando nosotros éramos adolescentes, la droga era algo que estaba, ¿no? Más o menos lejos, a lo que había que llegar de alguna forma, atravesando ciertos recorridos, ¿no? Había uno que hoy en día está al alcance de la mano, está en todos lados, ¿no? Y el padre que busca decirle a su hijo no hagas tal cosa va a quedar inmediatamente impotentizado, ¿no? En este sentido, la prohibición como vía de interlocución con un joven ya no tiene mucho sentido, ¿no? Yo pienso, y bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Un caso muy significativo, recuerdo de una chica, ¿no? Que sus padres no querían que vaya a fiestas hasta, ¿no? Los 16 años, y lo primero que hizo la chica cuando fue a los 16 años a una fiesta, ¿no? Digamos, terminó con un coma alcohólico, ¿no? Digamos, porque efectivamente hay algo de que incluso hasta cuando la prohibición es efectiva, lo que hace es producir un perjuicio mucho mayor. También porque cambió mucho el lugar de la comunicación en el adolescente, ¿no? Digamos, había una imagen muy típica, si vos pensás en los textos de los 80, 90, ¿no? Que era el adolescente encerrado en su habitación, ¿no? Como una figura de aislamiento. Y hoy en día el adolescente encerrado casi no existe, ¿no? El adolescente que está en su habitación con la puerta cerrada está conectado con una afuera, ¿no? A través de las tecnologías, está siempre entrando, ¿no? Y está siempre produciendo algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prohibición, por ejemplo, de no vas a ver a tus amigos este fin de semana, no tiene mucho sentido, porque no hay corte con el afuera.
Ahora que decís eso, pienso, mi hija, que tiene 20, durante muchísimos años, nosotros teníamos una sola computadora en mi casa, y esa computadora estaba en el living. Y mi hijo, que tiene 12, 13, acaba de cumplirlos, tiene su teléfono. Y entonces la intimidad del teléfono para él es completamente distinta a la extimidad de mi hija cuando tenía 13 o 14. ¿Cómo hago yo como padre para saber y para acompañarlo cuando él se guarda lo que hace? Y tampoco puedo estar yo prohibiéndole que se lleve el teléfono al dormitorio. Totalmente, ¿no? Esto que decís es crucial, ¿no? Digamos, el soporte de la intimidad en el teléfono es un cambio sustancial, ¿no? A partir del momento en que eso está completamente personalizado, individualizado, ¿no? Digamos, a veces los padres disputan, ¿no? Bueno, le saco el teléfono, que lo use más, que lo use menos. La dosificación no cambia demasiado las cosas, ¿no? Yo comentaba hace poco en una entrevista algo que para mí fue interesante en su momento, ¿no? Lo escuchaba en una entrevista a Ricardo Darín ya hace unos años, cuando su hijo era adolescente justamente, le preguntaron, ¿no? Qué iba a hacer si su hijo le decía alguna vez, ¿no? Que quería fumar un porro, ¿no? Y él dijo algo bien interesante, ¿no? Como dijo, estar ahí, ¿no? Y me parece que es una respuesta fundamental, porque él no decía, bueno, lo voy a habilitar, le voy a dar permiso, tampoco prohibírselo puede tener demasiado, pero no dejar de estar en ese lugar, que es para escuchar qué experiencia hizo. Aunque creo que eso es lo que más olvidamos los adultos a veces con los adolescentes, que es uno de los grandes problemas que tiene la adolescencia hoy en día, que no tiene interlocutores. El adolescente, ¿no? Que muchas veces, yo lo pienso como terapeuta esto, ¿no? El tratamiento de un adolescente a veces no es por cuestiones estrictamente sintomáticas o porque no tiene algún problema, sino que muchas veces es porque no tiene con quién hablar. Y porque el trabajo mental más importante de un adolescente es poder romper la serie de interlocutores adultos donde esos personajes adultos son principalmente los padres. En otra época eso existía espontáneamente, porque existían los grupos de jóvenes, existía los scouts, existía la Acción Católica, donde existían los preceptores también, ¿no? Había alguien con quien hablar. ¿Saben qué pasa? Que yo fui preceptor de él en el secundario, por eso lo tiró. ¿No? Bueno, existía alguien con quien se podía hablar, ¿no? Que era alguien que no era un adulto. Vos que ahora lo decís, yo te veía como si fueras, ¿no? Digamos, eras muy grande para mí, no tenías nada más que 6 años más. Sí, claro, era un chico. Eras un chico, sí, todavía no sos. Pero hay un tema que tiene que ver con el poder ahí, ¿no? Que también se juega en algo, en la autoridad y en el poder. Yo hace un par de días conté que una alumna mía del colegio conoció a mi sobrina y dijo, conocí a tu nieta. Y me encanta el chiste, porque realmente el chiste es perverso, pero a ella no me lo hizo adrede. Pero hay un juego que tiene que ver con la autoridad, con el poder, la autoridad, y que está asociado a la edad. Y el adolescente encuentra en el adulto una autoridad y una rebeldía a la vez. Encuentran en el adulto esa autoridad si el adulto al que se refiere está ubicado como un referente familiar o parental, ¿no? Que es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando vamos por la calle y un adolescente te dice, disculpe señor, no te tutean, y vos decís, pero ¿cómo puede ser que no me tutee? Pero porque ahí no me está hablando a mí, me está hablando a mí en la medida en que yo represento una figura parental, independientemente de mi edad. Y eso puede volverse un problema de un tiempo a esta parte. Se puede volver un problema porque cuando esa figura de autoridad es demasiado rígida, ¿no? Al mismo tiempo que, por un lado, los adolescentes dejan de hablar con los adultos, o por otro lado, lo que empieza a pasar es que no sirven los adultos, que es un poco también lo que pasa hoy en día, para que los adolescentes plantean conflictos de oposición, ¿no? Ya, por decirlo así, dan por perdido el debate, que es lo que encontramos socialmente cuando hoy en día los adolescentes disputan figuras simbólicas de autoridad. Se pelean con el patriarcado, se pelean con la autoridad del Papa, se pelean con el idioma castellano a partir del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, se pelean con figuras de autoridad que ya no son las familiares, porque de alguna manera el conflicto familiar perdió un poco de sentido para ellos. Por eso para mí fue muy importante escribir este libro como un apoyo a lo que es acompañar al adolescente en casa, lo que es el trabajo doméstico con un adolescente, donde no son buenos tiempos estos en particular para la adolescencia, pero tampoco son buenos tiempos para los padres de los adolescentes, que están muy preocupados porque se encuentran con que todo el tiempo quedan destituidos de su autoridad y a veces, ¿no?, frente a eso se rigidizan un poco.
¿Cuáles son las consultas típicas en una terapia con adolescentes? En el libro anterior vos hablabas de las consultas típicas con los chicos que tenían que ver con los miedos nocturnos, con los celos digamos, vos lo habías relacionado con categorías psicológicas mucho más estrictas. Esas 3 presentaciones están ubicadas en el subtítulo del libro, ¿no? Que es justamente narcisistas, sí, desafiantes, hiperconectados, ¿no? Digamos, por narcisistas hay un espectro, un abanico que va desde las cuestiones relacionadas con el cuerpo, con la imagen corporal, a, digamos, ciertas formas de repliegue del adolescente que no hace lazo con otros, ¿no? Digamos, por otro lado, desafiantes tiene que ver con justamente esta cuestión más contestataria, ¿no? De adolescentes que por ahí salen a la escena pública y muchas veces se exponen a veces demasiado. Hiperconectados con, bueno, la cuestión de la tecnología que es... Y en los 3 casos, mi planteo, mi punto de vista es poder ubicar que no se trata de estigmatizar a los jóvenes pensando que hay que psicopatologizarlos o hay que buscar categorías diagnósticas para eso, sino que es mostrar cómo en eso que parece tan nuevo, sin embargo, es la nueva forma de algo que estuvo siempre. Y que lo mejor que podemos hacer muchas veces quienes acompañamos a adolescentes es acordarnos de que los adultos no tenemos una buena disposición para acompañarlos. Pongo un ejemplo trivial, ¿no? Digamos, en la década del 80 los textos de psicoanálisis hablaban un montón de los problemas que iba a traer la utilización del Walkman en los adolescentes. Iban a quedar todos perdidos, retrasados iban a quedar porque se aislaban con los auriculares, escuchando música. Hoy en día nadie sale a correr sin auriculares. Hoy en día la gente va en el subte mirando una serie por Netflix con auriculares. O sea, hay un punto ahí donde depositábamos en los adolescentes que se iban a perder y eso terminó siendo más bien algo totalmente incorporado a nuestra vida. Entonces la pregunta no es cuáles son las nuevas formas de la adolescencia, sino por qué nosotros buscamos nuevas maneras de estigmatizar a los jóvenes, que hablan más de nosotros que de ellos. Luciano, yo te agradezco que hayas venido. La charla es breve porque Luciano está llegando tarde ahora a una presentación del libro. El tipo tiene una cantidad de actividades. Lo vamos a volver a tener aquí el domingo a la tarde, si no recuerdo mal es a las 5 de la tarde, presentando otro libro ya no tan asociado a lo que tiene que ver con la psicología, sino está más presente con el tema de las masculinidades. Un libro que tuve el placer y el honor de compilar junto con él. Y ahora te está yendo a presentar a una escuela. Me voy a una charla en un colegio. Que además, el rector del colegio, tiene un texto acá, Javier Lamónica, que además fue alumno mío también. Sí, y que le presente el libro. Luciano, muchísimas gracias por haber pasado por el auditorio de Tigmas. Siempre es iluminador escucharte. Y siempre está bueno que los pibes jóvenes te sacudan las ideas. Como al comienzo cuando dije, Luciano y Tamara, desde lugares muy distintos, parece que son las mentes que hoy están definiendo un poco hacia dónde vamos. Gracias por el tiempo aquí en el auditorio. Muchas gracias.